Ya estamos a bordo. Acompaña a Juan Carlos y Rocío Regues en tu programa Misión Contigo. ¡Comenzamos! Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Misión Contigo, el After Church de Misión 316 Radio. Los saludamos con mucho gusto a través de la plataforma digital de Misión 316. Ahí nos puedes escuchar, o si nos escuchas también a través de las aplicaciones, te mandamos un gran abrazo. Y si tú nos escuchas en el podcast, gracias por ser parte de esta familia de Misión 316 y te invitamos a que te vayas también a la plataforma, que descargues Misión 316 Radio en tu tienda de App Store, y va a ser fascinante poder estar juntos ahí acompañándonos como cada oportunidad. Ros, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este nuevo día que el Señor nos regala. Ay, qué bonito. Un nuevo día. Un nuevo día. Bien, aquí observando mi casa. Estoy tranquila. Qué bueno. Estoy tranquila, pero creo que mis hijos van a temblar de miedo. ¿Por qué? Porque estoy viendo que me mueven cosas. Oh, Entonces ustedes saben, si son amas de casa, me van a entender que en su momento de sentarte y decir, voy a disfrutar de que ya terminé mi quehacer, y ves algo que se mueve así como que... ¿Cómo que se mueve? O sea, sí, que te movieron, que tú tienes así... Estoy en el mismo lugar y no veo nada. Es que no puedo creer que hasta las cortinas me muevan. Es que es curioso, ¿verdad? Cómo sí. Llega... Bueno, no sé si... Yo me imagino que todos los que son papás y que ya son padres jóvenes como nosotros, o chavorrucos, como muchos que no quieren aceptar su edad de chavorrucos. De pronto sí, como que llega la noche y ya te estacionas un poco, especialmente ustedes amas de casa, ¿no? Donde, como dice Mayros, te quedas sentada y empiezas a ver todo y dices, ya hace falta esto, y nunca termina la chamba de ustedes. Sí, más porque fue un día de hacer el mes, o sea, poner en orden muchas cosas en la casa. Pero bueno, al final me recuerda esa imagen que no toda tu vida vas a estar observando esos detalles, porque los hijos se van a ir. Y ya no va a haber quien te haga enojar más que tú. Uh-huh. ¿Yo? Pues sí, porque ¿con quién más voy a pelear? Caramba, ya empezamos. ¿Sí, no? Fíjense muy bien, ustedes son testigos, ya que escuchamos este programa en unos años más para ver quién hace pelear a quién. Sí. Tú a mí. Pero bueno, no hablemos de eso. Oye, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero acabo de terminar de ver una serie hermosa que a mí me ha gustado, que se llama The Chosen, Los Escogidos, Los Elegidos, y es una serie padrísima que surgió en el 2022, si no me equivoco, el año pasado. Sí, es una serie muy reciente. No, digo, no estabas en vivo, o sea, tal cual al mismo tiempo. Déjate platico. Lo que pasa es que había 3 temporadas que se pueden también ver a través de, creo que una está en Netflix, la otra está en Prime, pero te puedes meter a la página de la productora o de la página, y es gratis. Es gratis, todos los capítulos, hasta tiene una aplicación, y llega hasta la 3ª temporada, pero llega hasta el capítulo número 6, ¿ok? Entonces los últimos 2 capítulos se estrenaron apenas esta semana. El que salió en el cine. Los que salieron en el cine. Y entonces ayer hicieron un live stream con el productor y todo, entonces veías la película yo había 48,000 personas conectadas, ¿no? Viendo la película, y me gustó muchísimo, la verdad. Hay algunos que no les gustó, a mí sí me gustó, la verdad. Me hizo muy padre, una serie muy entretenida, una serie que nos lleva mucho a las relaciones personales. Obviamente es una serie, así como tienen que escribir diálogos, drama que la misma Biblia no lo menciona, pero te permite un poco entender cuál es el contexto de las relaciones personales que vivían los discípulos, y que obviamente cómo Jesús era el centro de esas relaciones personales. Pienso yo, y no quiero ofenderte a ti primeramente y ofender a los pastores, que cuando hacen sus sermones, pues también de pronto pues se salen cosas, ¿no? Salen cosas, o sea, creo que por lo mismo que no somos perfectos, pues no siempre todo va a ser perfección, pero siempre debemos tomar las cosas buenas, ¿no? Porque de pronto solemos criticar más lo cristiano en lugar de apoyar, pero apoyamos otras cosas, ¿no? Entonces, siempre sea cristiano o no sea cristiano, tenemos que poner siempre el lado bueno. Por ejemplo, yo veo una serie que de pronto
te emocionas cuando tratan de mencionar el arrepentimiento, el pecado, y dices, sí, síguele, te falta mencionar Cristo, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que lo ves con tu familia y pues lo dices en voz alta y pues ya, ahí estás compartiendo, quieras o no estás compartiendo. Estás aprovechando el tiempo. Es que de eso se trata, aprovechas el tiempo y al final no olvidemos que quien hace la obra es el Espíritu Santo. Uh-huh. Sí, fíjate que en todo esto, a mí saco a colación esto para el tema que vamos a tocar hoy, uh-huh. Porque una de las cosas que más le preguntaban a los discípulos, o algo que me llamó mucho la atención, era la manera en que oraban. Entonces en la serie se ve a Jesús que está orando. Entonces imagínate ver esta película donde sabemos que Jesús ora. La Biblia dice que oraba todo el día, que buscaba tiempos para orar. Pero me impresiona verlo con sus discípulos orando de una manera tan apasionada. Uh-huh. Y de pronto, esto que es parte de nuestra vida diaria, como la oración, nos enseña a entender que debemos de estar mayor comunicados, ¿no?, con el Señor, y que este tipo de obras, libros, que de pronto tú los puedes discernir y ver, ¿sabes qué? Me ayudan, me motivan, me inspiran, me hacen dirigirme más hacia buscar de Jesús, es padrísima. Entonces, en base a eso, y en base a que hay una pregunta y un estudio que vamos a tener en la iglesia próximamente, que es acerca del Padre Nuestro, viene una pregunta muy esencial, que es ¿qué tanto nosotros oramos? ¿No? ¿Qué tanto nosotros estamos pasando por el tema de la oración? Y yo creo que es una pregunta que se supone que todos deberíamos de contestar, que pasamos mucho tiempo, ¿no? O formas en las que pasamos. Pero también hay razones que quizás nos llevan a no orar, y creo que es una plática que hoy vamos a tener acerca de eso. Yo me identifico con los discípulos en aquel tiempo que todavía estaba vivo nuestro Señor, que les pedía que se pusieran a orar y se quedaban dormidos. Sí. Claro, sí. Que estaba en tierra nuestro Señor y que les decía quédense para orar, y que no se quedaban. Iba y los veía dormidos, así como que no es posible, ¿no? Y no pudieron velar ni una hora, dice el Señor Jesús en la Escritura, ¿no? Muchos caemos de eso, ¿no? Por ejemplo, el que se le cayó a Pablo cuando estaba predicando, uh-huh. que estaba en el segundo piso, bolas para abajo. Sí. No, a eso no llego yo. No llego a tanto. Yo ahí en un lugarcito me quedo. Paso. Oigan, pero hablando de esto, hay unas razones que a través de un artículo que estábamos leyendo queremos compartir con ustedes, porque pueden ser razones con las cuales te puedes identificar por motivos por lo cual a veces no oramos. Uh-huh. Y no pasamos este tiempo de oración, entendiendo que la oración es un diálogo, ¿verdad? Más que una forma de rezo. Los discípulos le preguntaban al Señor Jesús, enséñanos a orar, porque cuando él oraba pasaba algo. Veían la pasión de Jesús, que hacía que las cosas que ellos después veían de Jesús haciendo, viviendo, predicando, hablando con el testimonio, resulta que los vivía porque estaba conectado completamente en la oración. Entonces la oración nos enseña a vivir y a reflejar la comunicación que tenemos con Dios, ¿no? Entonces, pero en ocasiones hay momentos, y si somos muy honestos, en que a veces se nos dificulta orar, y que quizás no es una pregunta que muchos van a responder tan honestamente. Uh-huh. Hay muchos que van a decir, ¿oras? Sí, todos los días, a todo tiempo, hincado, sentado y parado. Uh-huh. Pero hay muy pocos que van a decir, ¿sabes qué? Me cuesta orar. Quizás me quedo dormido, quizás no encuentro lugar, quizás no encuentro la forma, quizás no tengo palabras, quizás muchas cosas que pueden pasar, y que hoy vamos a platicar algunas razones que hemos leído y que queremos compartirlas con todos ustedes. Puede ocurrir también que de pronto has estado orando por cierta situación y a veces ya llevas un año. Y que no ves una respuesta. No ves nada, no ves ni un avance ni nada. Y dices, no, pues ¿para qué? ¿Para qué lo oro, no? Sí. O sea, si tú eres de la costumbre de que vas escribiendo tus oraciones, que eso está muy padre. De pronto ir escribiendo por las situaciones, ¿no? Personas, lo que tengas, lo vas anotando, y cuando vas a ellas vas diciendo, esta fue contestada, esta, y dices, ay, esta sigue sin ser contestada, ¿no? Uh-huh. Como hay que, tengo que orar con más fuerzas o qué, ¿no? Y a veces se nos olvida que, pues, o no tanto se nos olvida, más bien nos desesperamos de los tiempos de Dios. Correcto. Y fíjate que ahora que vamos a tocar y que estamos estudiando en la iglesia el libro de Éxodo,
estamos llegando a la parte de cuando el pueblo de Israel está siendo liberado, ¿no? Y cuando hablamos de la liberación del pueblo de Israel, pensamos que la liberación se hace se hace visible, mejor dicho, o pensamos que la liberación es cuando salen ya de Egipto, ¿no? Y que ya está la liberación. Pero realmente no. Ahí está una forma visible de la liberación, un momento, ¿no? La liberación inicia desde el momento en que a un niño lo están protegiendo de que muera. Desde que está mandando el Señor el nacimiento de Moisés y que lo están protegiendo, ahí está iniciando la liberación. Ahora, pero estás viendo que el pueblo está siendo oprimido y ellos aún siguen viviendo, o sea, no están viendo la liberación, pero Dios ya ha respondido. Solamente que la respuesta de Dios va tomando una forma y no es tan visible inmediatamente como tú comentabas, cuando nosotros queremos respuestas inmediatas, ¿no? Cuando Dios no te responde, mejor dicho, Dios siempre responde. Él siempre responde. Pero cuando tú no estás viendo una respuesta a tu oración, es porque Dios está trabajando, como se dice, tras bambalinas, preparando situaciones, condiciones, especialmente preparando nuestro corazón para lo que el Señor nos quiere mostrar. Claro, pero a veces no lo vemos. Claro, y nos desespera. Nos desespera porque a lo mejor sí ha habido avances, pero esos avances son como que... No es lo que tú quieres ver, no es lo que tú anhelas, no es por lo que estás orando, ¿no? Por lo mismo, la oración debemos de aprender que es hablarle a tu Padre y darle, como el otro día que teníamos el programa de dar gracias, darle las gracias por lo que en este momento tenemos y por lo que quisiéramos y creemos que es lo mejor para un futuro, ¿no? Eso podría ser. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Es que a veces no sabes orar o piensas que no sabes orar, porque pues si sabes hablar, pues vas a saber orar con tu Padre, ¿no? Que existen varios libros de oración, donde a veces dices, ay, mira, aquí encontré una oración muy bonita, que la quisiera compartir. Eso es bueno, el tener libros de oración. Yo creo que es bueno en el sentido, bueno, es como lo que platicábamos acerca de la serie, ¿no? O sea, ¿para qué es bueno? Bueno, si es un motivo que te ayude a desarrollarte mejor en tu vida. Por ejemplo, en el caso de la oración, uno puede ver un montón de oraciones, ¿no? Aún el mismo Padre Nuestro en la Biblia, o en la Biblia vamos a encontrar muchas oraciones, pero el Padre Nuestro que el Señor Jesús nos dice, es una manera en que podemos orar. Obviamente estoy seguro que muchos de los que oramos o muchos de los que estamos escuchando no siempre recitamos el Padre Nuestro, ¿verdad? No es una forma en que lo recitemos, pero lo que tú y yo hacemos es tomar los principios que Jesús nos dio en el Padre Nuestro, ¿no? El llamarle Padre, el pedir primero por su voluntad, el que su reino se establezca, el que nos libre del mal. Todo eso está en nuestras oraciones, pero no lo hacemos de esa forma tal cual está en el Padre Nuestro, la oración así. Entonces, libros que nos ayuden a orar son fascinantes, son muy buenos, siempre y cuando se hagan parte de ti y que te ayude a desarrollar tu propia oración. Claro. Es decir, ¿de qué sirve que recemos, que esa es la palabra, ¿no? Rezar, hablar, una oración, si realmente lo único que estamos haciendo es leer lo que está ahí y no estamos nosotros comunicando, ¿no? Ahora tú lo puedes leer y te puede ayudar para que después tú puedas ejercer tu propia oración. Bueno, para mí el Padre Nuestro de pronto se me viene en mi vida pasada, como hasta lo cantábamos, ¿no? Sí. Entonces a mí me es difícil porque en lugar de poner atención a lo que estoy diciendo, literal ya lo estoy rezando. Estás repitiéndolo. Ajá. Sí, correcto. O sea, y eso es padre, que lo tengas, que lo sepas, pero el tema también es cuando tú vas orando por ellos, ¿no? Por ejemplo, me pasa cuando llevo a los chicos a la escuela y me voy orando con ellos. Entonces le pido al Señor y oro por ellos, y oro para el día, y oro por nuestro día. Y la oración quizás no es de manera secuencial o con un guión, pero sé lo que tengo que orar y sé lo que tengo que pedir, ¿no? Entonces nos ayuda mucho que de pronto tú lees un libro y dices, oh Señor, ahora te pido, por ejemplo, por el corazón de ellos, por la salvación de los hijos, por nuestra familia, por la bendición del trabajo. Te ayuda a eso,
para que tu oración se pueda acomodar. Y más si tienes tus estudios, tus lecturas de Biblia. Eso, pues es ahí que está. ahí es donde más te quedas así como que, oh, es cierto, ¿no? O dices, claro, este es mi padre, ¿no? Porque a veces puedes estar así como, no dudando, pero de pronto se te olvida lo poderoso que es nuestro Señor. Cuando el Espíritu Santo te da como te da esos choques, ¿no? Da al corazón. Como Unos cuando, electroshocks. Exactamente, y de pronto dices, ay, como que revives y dices, cierto. Y esto yo creo que sería una de las razones que vamos a platicar, que bueno, estamos hablando de la importancia de la oración y es que es uno de los puntos que nos ofrecen en reconocer que quizás no oramos. Puede ser tu caso que quizás no te metas tanto en la oración porque pienses que no es tan importante. Sí, no es importante o que no es importante porque pues Dios ya lo sabe todo, entonces como ¿para qué? Sí, es como ¿para qué oro si Dios ya lo sabe? ¿Para qué oro si Dios ya tiene su voluntad? ¿Para qué oro? Sí, ¿para qué? ¿No? Entonces muchas personas no oran porque piensan que no es lo importante o que simplemente gracias Señor y se acabó. Y la oración es importante porque realmente es el oxígeno. ¿Sabes? Pienso en esto, en dos ejemplos. Pienso en Moisés, por ejemplo, cuando iba al monte y que bajaba del monte después de hablar con el Señor y decía que su rostro resplandecía, ¿verdad? Entonces me imagino que cuando el que ora, no es que nos resplandezca el rostro, pero me imagino que cuando tú oras, tú sabes llevar lo que va a pasar en tu día porque estás descansando en la oración. ¿Me explico? O sea, puede haber cualquier cosa que exista y que puedas vivir en tu día, pero la oración ha sido como ese momento necesario para la vida del creyente porque estás en comunicación con tu Padre. Porque eso es lo hermoso, te comunicas con tu Padre en todo momento, en cualquier lugar, en cualquier instante, tú puedes estar en oración por Él. Amén. Entonces, una de las razones que quizás por las cuales no se ora es porque pensemos que no es importante la oración. La siguiente ya la habíamos medio comentado, que no estamos seguros de que Dios nos escucha. No estamos, por lo mismo que decimos, ¿no? Porque a veces no pasa nada o pensamos que no está pasando nada cuando recordemos que Él nunca deja de ¿cómo se llama? Entonces de trabajar, el de obrar, o sea, Él siempre está presente, ¿no? Y es algo que de pronto se nos puede pasar, como tú comentabas hace un momento, ¿no? De que no estamos confiando en que realmente Dios está escuchando nuestra oración. Pensamos que no nos escucha porque no vemos la respuesta o porque simplemente nosotros pensamos que Dios que no hay tanta atención para nosotros, que Dios está suficientemente ocupado, que Dios tiene a otras personas que sí escucha, pero a mí no me escucha, ¿no? Y estos conceptos o estas ideas falsas, que son falsas porque Dios siempre tiene su oído atento a ti, es lo que también impide que de pronto nosotros podamos acercarnos con confianza a orar. Cuando está ese versículo, ¿dónde está ese de donde Él inclina su oído hacia nosotros? Es el Salmo, sí, precioso Salmo. A ver, ahorita se los busco. Pero fíjate, ahorita mientras encuentras este Salmo precioso, es lo que la Escritura nos dice, que Él está inclinando su oído hacia nosotros. Y cuando tú entiendes que Dios se inclina hacia ti, es tremendo. O sea, imagínate, el Dios poderoso, el Dios creador, está poniéndose atento a tu voz, a lo que tú estás hablando en el nombre de Jesús. Por eso tú no puedes pensar que Dios no te escucha, porque en el momento que tú abres tu boca, diciendo Padre, en el nombre de Jesús, y empiezas tu oración, Dios te está escuchando. Miren que hay muchos versículos porque toda la palabra de Dios siempre nos va a recordar que Él inclina su oído hacia nosotros, ¿no? Que quiere decir que Él nos escucha. Está el Salmo 17:6, es que hay varios, pero estoy queriéndoles mandar uno. Salmo 17:6, Dios mío, a ti clamo porque tú me respondes, inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Hay veces que si te cuesta trabajo el cómo orar o por qué orar o para qué orar, que vendría siendo el punto número 3, que es no sabemos qué orar.
Es hermoso cuando tú vas a la palabra de Dios y de pronto lees ¿no? Dios mío, a ti clamo porque tú me respondes, inclina mi tu oído y escucha mi oración. Y si tú te estás realmente enfocando en este versículo, te va a salir. O sea, vas a empezar a tener esa conversación con tu Padre, porque ya empezaste con un versículo donde tú estás viendo quién es Él en ti, ¿no? O sea, estás clamándole. Aquí dice, Dios mío, a ti te clamo. ¿A quién más le puedes clamar? ¿A quién más le puedes ir a pedir ayuda? Puedes desahogarte con el que tienes al lado, con el amigo, con el vecino, pero nadie mejor que Él. Y en el momento que empiezas a ir desglosando el versículo, porque a veces no es nada más cerrar los ojos, ¿no? Y el tratar de tener una oración, sino que en el momento que empiezas a leer esto dices, wow, Señor, claro, y ya estás orando. Sin darte cuenta ya estás orando, porque es cierto, Señor, eres mío. ¿A quién más le puedo clamar, no? Tú me respondes, inclina mi tu oído, escucha mi oración y bla, 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 y te sueltas. Sí, entonces hablamos hace un momento de los elementos que nos ayudan. La Biblia es el principal elemento que te va a ayudar a ti cuando tú lees tu lectura, escuchas tu lectura, en el tiempo que tú la escuches. Bueno, te lleva a eso. Parte de un devocional es leer la escritura y en base a lo que tú lees puedes empezar a orar. Entonces es hermoso estos momentos, y cuando alguien dice es que no sé orar, no es una respuesta. Okay. No. Entiendo que esta es una de las razones por las cuales dicen las personas no puedo orar. Pero si tú vas a la Biblia te enseña a cómo poder orar, y hay la misma palabra, el mismo Padre Nuestro, mismos libros de personas que escriben en métodos de oración o ayudas o oraciones ya hechas, te ayudan para lo mismo, para que el Espíritu Santo que está dentro de ti, Él es el que nos ayuda a articular estas palabras. Amén. Así es que, bueno, esa es una de las formas en que se puede hacer, y hay otra muy buena, que es... Pues, nos distraemos, y a todos nos pasa. Cuando estamos en la oración, a todos nos pasa. El otro día estábamos haciendo una comida de agradecimiento junto con mi esposa a uno de los equipos de soccer que estamos en el ministerio, ¿no? De la escuela. Entonces estábamos agradeciendo, y recuerdo que mi hijo empezó a dar gracias, ¿no? Señor, gracias por esto y por la temporada, por la buena temporada que tuvimos. Entonces yo abro... Eso dijo. Entonces yo abro Castígalo. mi ojo y abro uno de mis ojos. Ya sabes que cuando estás orando y escuchas algo, abres un ojo. Y cuando abrí mi ojo, alguien que abrió su otro ojo me estaba viendo a mí, ¿no? Y los dos nos quedamos así como de, ¿qué dijo? Entonces ya terminamos de orar, gracias por los alimentos y todo, perfecto, ¿no? Y entonces le dices a Carlos, el capitán del equipo, le dice, dijiste que por una buena temporada, y hubieras visto la cara del coach, cómo se quedó. Y a veces este es un ejemplo de cómo nos podemos distraer, pero a veces estamos orando y nos dejamos llevar quizás por el mismo teléfono, porque te tocaron la puerta, porque uno está disque orando, y no sé si les ha pasado, pero estás pensando en otra cosa y te distraes. Entonces, también para orar necesitamos buscar el tiempo para orar. Me encanta ver momentos, películas, series donde tienen las personas su cuarto, su esquinita, la sala, o se salen al patio a orar y todo, y que está muy padre. Quizás muchos no tenemos esa oportunidad, y tienes que agarrar el tiempo en que vas a la escuela, al trabajo, para poder aprovechar ese tiempo de oración también. Sí, pero si puedes tener ese tiempo estaría perfecto. Fascinante, claro. Sí, claro, estaría perfecto. A mí me da risa porque hasta en el momento de que oras por los alimentos, una vez más, si eres papá, pues te vas a identificar. Estás de pronto, bueno, no sé si como papá, pero como mamá, conoces a tus hijos y ya sabes quién no está poniendo atención en la oración. Entonces abres tú los ojos para que ponga atención a la oración. Y entonces el hijo se queda así como que, y rápido cierra los ojos o no se dio cuenta que lo estabas observando, y entonces termina la oración y le dices, ¿por qué tenía los ojos abiertos? La primera vez se asustaron, así como que, ¿cómo sabes? Y la segunda vez fue, ¿y tú cómo sabes que los tenía abiertos, no? Entonces el regaño fue así como que,
¿cómo voy a regañar si yo misma también abrí los ojos y ya me distraje? Claro, entonces esto también nos enseña, si estamos hablando que la oración es vital y que estamos hablando con Dios y que Dios inclina su oído para nosotros, pues métele tiempo, métele dedicación a poder orar, métele dedicación a decir, si hoy voy a hacer 5 palabras, 6 palabras, que sea pensando en la grandeza del Señor. Así y eso te va a ayudar. El siguiente punto por los cuales no oramos, este es un punto que a mí me inquieta mucho que de pronto podamos pensarlo, y es el que nos sentimos culpables. Pero ese punto, a ver, ¿cómo? Mira, muchas ocasiones hemos fallado y hemos pecado y nos sentimos tan mal cuando tú eres un hijo de Dios por algo que está pasando. A veces estamos desconectados, a veces no oramos, a veces no agarramos la palabra, a veces dejamos de congregarnos, a veces dejamos de hacer muchas de nuestra vida espiritual, ¿no? De nuestras actividades espirituales. Pero en ocasiones hay una falta que dice, ¿sabes qué? Volví a caer, Dios no me va a perdonar, ya no me va a perdonar. Y este sentimiento de culpabilidad provoca que de pronto no nos acerquemos a Dios porque piensas... Por vergüenza. Por decir, es que Dios ya me perdonó. Dios me perdonó mis pecados, pero otra vez estoy cayendo en lo mismo. Otra vez volví a hacer lo que no tenía que hacer. Otra vez volví a pensar, a decir, a hablar, a hacer cosas que sé que no están correctas. Sí, y entonces uno se llena de culpa y piensa, Dios ya no me va a escuchar. Pero si algo recibe el Señor, es un corazón que realmente está arrepentido. Eso es lo que más recibe, ¿no? Entonces este sentimiento de culpa también lo pone el enemigo, porque entre menos te acerques al Señor, menos estás confiando en su misericordia, ¿no? Entonces uno debe de ponerse siempre constante, pero esta es una razón. Es que si tú te sientes en culpa porque las cosas tú has fallado y de pronto no te quieres acercar, el Señor está atento para escuchar tu oración si tú estás arrepentido de las cosas que han pasado. Y el último punto es el que estamos ocupados. No hay tiempo para todo. Exactamente. O sea, es que tienes que abrir. Escuché el otro día una frase que dice: si hay tiempo para comer y para dormir, tengo tiempo para orar. Se acabó. ¿No? Se acabó. Nadie puede decir que no tenemos tiempo, porque tenemos tiempo. Nosotros, hoy por ejemplo, antes de entrar al programa, estábamos haciendo nuestra agenda del mes, ¿no? Y la actividad aquí, y sabes qué días hay que bloquear para hacer ciertas actividades. Y entonces si estás bloqueando esos días, o si estás teniendo este tiempo para comer, o para ver el partido, para ver esto, para sentarte a darle likes a las cosas, tienes un tiempo también para estar orando. Así es que estos pretextos, si tú te has identificado con alguno de ellos, pide al Espíritu Santo que nos ayude a convencernos de que la oración es importante. Amén. Así es que, bueno, aparte la oración es nuestro motor. Amén. Es un motor donde sabemos que si lo activamos, nos va a costar menos el caminar. Amén. Y vamos a estar confiados de que nuestro Padre nos escuche, que nosotros lo podemos escuchar a través de la palabra de Dios. Literal, ahí viene el porrazo, pero tú estás conmigo. Amén. Así es. Bueno, esperamos que este programa nos ayude y nos motive a pedirle al Señor que si hay alguna de estas áreas que no nos permite orar, que Él nos ayude a hacerlo, que al final es nuestra vida como creyentes. Vámonos pues. Amén. Así es que bueno, nosotros nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Si estás en podcast, vete a Misión 316 Radio. Si estás en Misión 316 Radio y quieres volver a compartir este programa, vete al podcast. Es que gracias, y nosotros nos escuchamos mañana y les decimos chao. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para tu vida. Sintonízanos en el siguiente programa, aquí en Misión 316 Radio. Nos llevará hacia el cielo.